Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Continuamos entonces con nuestra serie de terapias grupales. Hoy vamos a mirar lo que se denomina terapia de familia. Pues hacemos la salvedad de que la terapia de familia agrupa una gran variedad de técnicas, cada una pues con su respectivo soporte teórico. Y pues es evidente que el enfoque sistémico en psicología es la que manda la parada en ese sentido. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy es tener por lo menos un fundamento de cómo ubicar la terapia de familia dentro de las intervenciones grupales, eh, y pues delimitar la terapia de familia comunitaria pues con las demás. Entonces, digamos, procuraremos hacer una sesión pues un poco densa, con bastante información, pero pues que espero esté bien estructurada para que la podamos comprender. Entonces, simplemente vamos a iniciar pues comprendiendo cuáles son los orígenes de la terapia, conceptos fundamentales que están ligados a cualquier enfoque en psicología, ciclo vital familiar, tipos de familia, y pues tipos bueno, características de las familias funcionales y disfuncionales. Y es aquí en niveles de intervención donde ya empezamos a hacer la aclaración de cómo ubicamos las terapias familiares. Ahí vamos a mirar entonces después las clasificaciones, los principales enfoques, y pues digamos que ese va a ser como el punto más eh, importante de la sesión de hoy. Entonces, pues como lo decíamos ahorita, básicamente la terapia de familia se comprende como una disciplina terapéutica que interviene sobre un sistema familiar. Eh, no colocamos una definición propiamente de algún libro, esa es una definición que realmente yo hice, porque como lo hablamos ahorita, la terapia de familia, ser una terapia psicológica, va a depender del enfoque. Entonces no va a ser lo mismo una definición conductual que una sistémica o una humanista. Entonces, es aquí donde no podemos amarrarnos en este punto a alguna definición porque digamos que nos limitaríamos significativamente. De igual forma, no vamos a mirar los objetivos de la terapia de familia porque pues cada disciplina o cada enfoque, perdón, va a tener sus propios objetivos terapéuticos. En lo que sí coinciden todos es lo que vemos ahí, es una disciplina como tal, es una forma de proceder y tenemos una población clara que son los sistemas familiares y pues ya iremos delimitando cómo se entienden entonces las familias. ¿Cuáles son los orígenes de la terapia de familia? En la década de los 50, pues realmente en el año de 1950, surgió una situación y es que, pues obviamente teníamos, pues ya digamos que un buen soporte de desarrollo psicológico. El psicoanálisis, digamos, era uno de los enfoques que mandaba la parada junto con el conductismo, pero una de las características que el psicoanálisis tenía relativamente éxito al tratar pacientes esquizofrénicos. Entonces, pues esto no era nuevo para 1950, digamos que ya estaban bastante expertos en atender pacientes con esquizofrenia, pero ocurría algo que, digamos que para nosotros es ahorita evidente, pero para esa época no lo era tanto, porque pues recordemos, pues la forma de intervención en estas primeras décadas era mucho más individual y digamos que se asumía al individuo como algo totalmente ajeno a sus sistemas sociales. Entonces, cuando teníamos un paciente esquizofrénico en 1950, pues se le hacía algún tipo de terapia psicoanalítica. Esto realmente generaba algún tipo de beneficio pues al paciente, obviamente pues acompañado con medicación psiquiátrica, pero sí le ayudaba a organizar y a prevenir mucho mejor sus recaídas. Los pacientes esquizofrénicos salían de su internamiento en las clínicas psiquiátricas, pero que empezaron a observar varios psicoanalistas. Iban a sus familias y al cabo de un tiempo volvían con los mismos síntomas o incluso con algunos síntomas mucho más intensos que anteriormente. Cuando algunos psicoanalistas se empezaron familiares para que sus síntomas esquizofrénicos se dispararan significativamente. Entonces, pues digamos que muy coloquial, pues nada estaban haciendo
a tener el mismo retroceso o incluso mucho peor. Entonces, pues básicamente, de nada nos sirve hacer terapia psicoanalítica con esos pacientes esquizofrénicos si en la clínica están bien, pero cuando vuelven con su familia, pues vuelven a empeorar. No porque la terapia ya ha sido mala, porque hablábamos surgir unas ideas muy generales, pues que evidentemente hay muchas familias que son disfuncionales. eh, estas formas de interactuar tan inadaptadas, por así decirlo, se van volviendo hábitos, se van volviendo costumbres dentro de las familias, por ejemplo, gritarse, discutir, ser muy exagerados en la reacción emocional, formas de evitar o escaparse de problemas, etcétera. Y pues básicamente esto se repite una y otra vez. Esto hace que los síntomas, por ejemplo, cuando una persona tiene un trastorno esquizofrénico, pues evidentemente su ambiente social es mucho más vulnerable y pues básicamente es lo que origina pues que las recaídas en los pacientes esquizofrénicos. Entonces, evidentemente, psicoanalistas pues llegaron a la conclusión de que de todas formas era necesario algún tipo de intervención a la familia. Y empezaron a desarrollar las primeras terapias con familias como tales. Digamos, esto tuvo gran éxito, digamos que la tasa de recaídas bajó significativamente y pues permeó pues a los demás enfoques en psicología. 25 años después pues, ya existían tres corrientes principales. Una que se denomina transicional, en donde pues básicamente se le hace mucho más énfasis en el pasado de la paz del paciente. Hay reestructuración pues de sus cargas emocionales. Digamos que tiene más la línea directa con el psicoanálisis. Eh, Otros un poco más existenciales, más de corte un poco más humanista, en donde se le hace un poco más de énfasis en el presente, se busca el crecimiento de la persona. Y otro contextual, que enfatiza mucho más los cambios en el sistema familiar o las dinámicas familiares como tal. Entonces, digamos que el transicional, pues digamos, siguió con la línea del psicoanálisis de analizar eventos del pasado de la familia que influyen en su forma de tomar decisiones. El existencial enfatiza mucho más en los aspectos presentes del momento actual. Y pues digamos que le da cabida pues, pues sobre todo al enfoque humanista, pero pues también un poco al enfoque conductual. Y el contextual, pues, le da mucho más énfasis a las dinámicas familiares, pues ahí vemos el enfoque sistémico y también va a derivar ahí un poco, pues, las formas comunitarias de intervención. Antes de empezar, de pasar propiamente a los modelos como tales, pues hacemos algunas apreciaciones en relación a los conceptos, pues que evidentemente están ligados a la terapia familiar. Pues el primero, pues evidentemente hace referencia a que, cuáles son las funciones de la familia. Existen varias, pero pues aquí retomamos algunas principales. Eh, una fundamental que sí es general a cualquiera de las enfoques es el apoyo emocional. Entonces, básicamente la familia se caracteriza es por el apoyo emocional y por el vínculo emocional entre sus miembros. Entonces, digamos que la parte emocional se esperaría que dentro de una familia prime sobre otro tipo de situaciones. La familia también tiene como función la educación, no entender educación como una forma de instrucción tipo ambientes académicos, sino una educación en conocimiento del mundo, de vida social, de saber interactuar con las demás personas. Es la educación, por ejemplo, que hemos tenido todos nosotros en nuestras propias familias, de cómo se saluda, nos vestimos, nos aseamos, que no se habla con extraños, por dónde irnos, conocer nuestro ambiente social, físico, etcétera. Esa es una de las funciones de las familias. Evidentemente, otra es la de protección. Digamos que en esta sí hacemos un poco más de énfasis, porque algo que sí genera bastante estabilidad psicológica en las personas es la sensación de seguridad y protección. Cuando una persona no encuentra estas dos características en su propia familia, va a empezar a buscar afanosamente eso en cualquier otra persona, en cualquier otra actividad, sustancia.
Por ejemplo, si mi familia en mis momentos críticos de adolescencia no me hizo sentir seguro conmigo mismo, en mi vida social, por ejemplo, si yo era víctima de malnoteo o de bullying, eh, si no me sentía, por ejemplo, protegido, por ejemplo, familias en donde se presentan situaciones de abuso sexual o de maltrato intrafamiliar, en donde la familia en vez de protegerte, lo que hace es que te lastima, pues va a hacer que estas personas que han sido víctimas o que carecieron de este tipo de seguridades, pues fácilmente buscan relaciones muy dependientes con otras personas, tengan una mayor proclividad a consumo de sustancias psicoactivas. O sea, básicamente, por ejemplo, yo busco esa seguridad y protección en el alcohol, sustancias psicoactivas como cocaína, marihuana, o pues afanosamente en algunos tipos de actividades, por ejemplo, conductas de riesgo, meterme a bandas o grupos delincuenciales, eh, ser un gran aficionado, por ejemplo, al practicar deportes o ir constantemente a reuniones sociales, pues digamos, son situaciones, son actos que la gente busca para sentirse seguro consigo mismo, con su ambiente, con los demás, busca protección de los demás. Entonces, digamos que esta sí es fundamental en cualquier tipo de familia y es uno de los pilares que uno empieza a mirar cuando va a trabajar con las familias, qué tanto tú te sientes protegido y seguro pues con la familia que, pues, que estás teniendo ahorita. La familia, pues, también tiene funciones de socialización, económico, de brindar apoyo y sostén económico, por ejemplo, lo que estamos viendo en todos nosotros. Si yo no tengo trabajo, pues por lo menos tengo unos papás, unos hermanos que me ayudan a que esto se pueda solventar. Si yo, por ejemplo, logro tener algún tipo de salario, pues se espera que yo colabore de alguna forma con mi familia, por lo menos en situaciones delicadas o de crisis. Entonces, digamos que la parte económica sí es fundamental. Por ejemplo, lo que vivimos también cada uno de nosotros, muy posiblemente las familias han pagado nuestra educación por lo menos básica y de pronto nos apoyan en la universidad, de pronto no pagando la matrícula, pero sí con la comida, el sostenimiento, el no tener que pagar arriendo. Entonces, digamos, esto es lo que se espera y digamos que es algo que nosotros lo vemos como algo natural si llegamos a tener hijos. Y pues la familia también nos da ciertas formas de controlar nuestro propio comportamiento a través de reglas, normas. Entonces digamos que la familia actúa como ese primer grupo que nos permite socializar y entender que las normas sirven es para poder adaptarnos mejor a futuros grupos. Las familias, pues para entenderlo ya desde la terapia familiar, pasan por diferentes etapas. Las familias no son estáticas. eh, y traigo aquí un paralelo entre dos formas de comprender los ciclos de la familia. Las más tradicionales, si uno revisa la literatura, por ejemplo, en páginas de internet, en libros, vamos a entender que el ciclo vital hace referencia más a crisis por las que pasa la familia, pero no se nos haga extraño si de pronto cuando hacemos una revisión encontramos las etapas que vemos pues a su izquierda. Digamos que no son excluyentes, sino que se pueden comprender de manera simultánea. Pues evidentemente cualquier familia tiene una etapa de formación. eh, Se podría entender como una constitución de la vida en pareja, es cuando ya, pues digamos que vamos a tomar el ejemplo tradicional de una pareja, deciden pues empezar a vivir juntos y pues empiezan eh, pues a funcionar de manera independiente, ajenos a sus propias familias. Entonces, digamos que manejan ya su propia economía, manejan sus propios horarios, etcétera. Cuando lo hablamos como etapa de formación, esta etapa se comprende desde el momento en que la pareja empieza a vivir juntos hasta el nacimiento del primer hijo. Una vez nace el primer hijo, pasamos a lo que se denomina la etapa de extensión. En esta etapa entonces ya empieza propiamente el inicio de la vida en común. Evidentemente, muchos de nosotros podríamos pensar, pero es que ya viviendo en pareja ya empezamos a generar pues una vida en común. Sí, es verdad, pero ¿qué es lo que nos dice la literatura? Resulta que cuando tú te vas a vivir con tu pareja, eh, hay bastantes cambios en tu vida, pero digamos siempre hay cierta primacía en que tú estás haciendo lo que tú decías. Por el contrario, cuando nace el primer hijo, ya se empiezan a tener hijos, esas prioridades que tú tienes van a
competir de manera significativa con tu propio hijo porque es tu responsabilidad. Es muy diferente, por ejemplo, a cuando tú vivías con tus hermanos, con tus papás, en donde, pues, digamos, podíamos librarnos de ciertas responsabilidades, podríamos manejar incluso nuestro tiempo libre como quisiéramos. En este caso, no. Cuando tenemos un hijo, digamos que se incrementan las responsabilidades y las prioridades son las que van a cambiar. A eso hace referencia el inicio de la vida en común, en donde la prioridad pasa de ser individual y se pasa a una prioridad totalmente familiar, en donde yo ya estoy buscando el bienestar, por lo menos de las personas con las que estoy viviendo. Lo que nos puede pasar a muchos de nosotros. Mientras no tenemos hijos, podemos gastarnos perfectamente nuestro dinero en, pues digamos, en paseos, artículos de lujo, otro tipo de intereses. Pero ya cuando tenemos hijos, pues digamos que ahí sí, digamos que ese dinero lo empezamos a invertir de más en nuestro hijo y pues básicamente lo que antes para nosotros eran situaciones normales, por ejemplo, salir, comer afuera, se empieza a volver poco a poco mucho menos común, casi que un lujo, por este cambio de prioridad. Entonces, digamos que esa es la característica cuando hablamos de inicio de la vida común. Y pues a medida que van pasando los años, pues se pasa una etapa de afrontamiento de paternidad, crianza, colegios, es empezar a lidiar con los hijos con muchos temas, situaciones. Digamos que incluso puede ser una etapa en la que estamos todos nosotros con nuestros propios padres, en donde ellos pues tienen que lidiar con unos adultos jóvenes en cuestión de reglas, horarios, tomas de decisiones, etcétera. Entonces, cuando lo hablamos como etapa, la extensión va desde el primer hijo hasta el momento en que uno de los hijos empieza a abandonar el hogar, o sea, cuando se va y pues ya se retira definitivamente, bien sea porque forma su propia pareja, porque se va del todo a trabajar o porque de pronto por situaciones académicas se va a estudiar a otro lado y pues ya no tiene pensado volver a la casa. Una vez ocurre esto, cuando se empiezan a ir los hijos del hogar, hablamos de la etapa de contracción. Si lo miramos como crisis, vamos a encontrar dos cosas. Uno es el afrontamiento de la desvinculación de los hijos. Entonces, en esta etapa de contracción, las familias empiezan a manejar situaciones de manejo de espacios, toma de decisiones. Aquí ya tenemos hijos que son adultos, que tienen sus propias fuentes de dinero y digamos que algo característico que empiezan a tener los padres es la progresiva pérdida de influencia en la toma de decisiones. Mientras los hijos son, digamos, que menores de edad o son dependientes de nosotros económicamente, eh, el liderazgo es claro en los padres de familia o en los que están, pues, vivos, porque pues tienen todos los recursos. Pero ya cuando tenemos, por ejemplo, hijos de 20, 30 años, que empiezan a ya trabajar, incluso que pueden ganar mucho más que los padres, que tienen una mayor capacidad de decisión, eh, esto también se afronta como eh, una crisis para los mismos padres, porque pues evidentemente tienen que empezar a tomar decisiones conjuntas con personas que perfectamente pueden hacerse cargo también de la familia. Entonces, digamos, son etapas de pronto que incluso nosotros ya podemos empezar a vivir en nuestras propias casas eh, y que hacen referencia a esa contracción, en donde la familia poco a poco empieza a perder miembros porque pues por interés o eh, porque los mismos hijos ya quieren formar sus familias, pues se empiezan a desvincular. Y dentro de crisis se incluye acá pues la última crisis que hace referencia pues a la adaptación a las pérdidas propias del envejecimiento, pues digamos que está lo que se llama el nido vacío, ya cuando definitivamente pues los dos padres se quedan totalmente solos, cuando empiezan a haber fallecimientos dentro del mismo hogar, pérdidas, por ejemplo, laborales, ya se entra la edad de pensión, se empiezan a perder ciertos referentes en mi propia identidad, en donde estudio, en donde trabajo, etcétera. Eh, y pues evidentemente también pues las pérdidas pues de la pareja, por ejemplo, cuando hay pérdidas. Cuando hablamos entonces de contracción, eh, lo, se entiende esta etapa desde el momento en que se empiezan a ir los hijos del hogar hasta
el momento en que muere el primer miembro de la pareja que fundó, por así decirlo, la familia, o sea, cuando o el papá o la mamá mueren primero. La última etapa, que sí ya, pues digamos que se sale un poquito de la norma de crisis, es la disolución, que es básicamente del momento en que muere un miembro de la pareja hasta, pues evidentemente cuando muere el otro miembro de la pareja. Pues evidentemente, pues aquí seguimos hablando de familia, dentro de la perspectiva de etapas, porque pues así haya muerto uno de los padres, pues digamos, sigue el otro viviendo, en ocasiones puede vivir solo, pero pues se sigue considerando una familia, o sea, hay una gran influencia y digamos hay que comprenderlo como esta etapa en donde pues ya se está disolviendo esa familia nuclear que pues originó todo el análisis. Entonces, vuelvo y repito, podemos encontrar en la literatura tanto etapas como crisis, lo más común es encontrarle el ciclo vital en función de crisis. Pero pues digamos, si llegamos a encontrar futura literatura, pues es simplemente empezar a entender cómo es el paralelo y cuál es la lógica pues, de cómo se entiende ese ciclo vital. Tipos de familia, pues digamos, esto sí es bastante común en cualquier enfoque. Hay dos grandes tipos de familia, la extensa y la nuclear. Pues evidentemente la extensa hace referencia a los familiares de diferentes generaciones que tienen diferentes vínculos y grados de parentesco. Aquí estamos hablando de abuelos, tíos, primos, etcétera. Características, resaltamos dos. Son ese tipo de familias son de origen preindustrial. Es curioso porque uno asumiría que la familia nuclear, que es la más común hoy en día, ha sido el referente durante toda nuestra historia, y pues es todo lo contrario. La familia extensa ha sido la más común durante toda nuestra historia, y pues creo que esto nos ayudaría a entender muchas de nuestras vinculaciones sociales y efectivas y casi que un funcionamiento como si fuéramos clanes, porque hasta antes de la era industrial funcionábamos como grandes clanes familiares. Y actualmente, otra de las características, digamos que, bueno, digamos que ahí lo ponemos muy exagerado, pero digamos que en este caso lo económico puede primar un poco sobre lo afectivo, o sea, eh, no es que uno se esté relacionado con sus familiares, con sus tíos, abuelitos, primos, porque sí es puramente económicas, sino que en este caso hablamos que cuando hay dificultades, usualmente las dificultades pueden ser de índole económico y es aquí donde se agravan mucho más los conflictos, o sea, de pronto a todos nos ha pasado que eh, hemos visto diferentes formas en que nuestros familiares manejan sus ingresos, en que afectan a otros familiares, nos pueden afectar a nosotros, y digamos que ahí se empiezan a formar ciertas animadversiones hacia otros familiares porque no colaboran igual que lo hace, por ejemplo, lo hago yo, que lo hacen pues, mis papás, por ejemplo, cuando se trata de cuidado de los abuelos, eh, porque digamos que algunos exigen más recursos que otros. Entonces, digamos que es innegable que cuando tenemos familias muy extensas, se empieza a mirar esta cuestión económica y puede incluso primar un poco sobre lo afectivo. Por el contrario, la familia nuclear, lo afectivo prima sobre lo económico. Aquí estamos hablando de familias mucho más pequeñas de parentesco primario, usualmente son padres a hijos, y pues en este caso lo más común es que si hay problemas económicos, digamos, pasan a un segundo plano porque lo principal es lo afectivo, o sea, pues digamos, son las típicas frases en donde pues uno de padre no le va a cobrar a los hijos toda la inversión que pues, le ha costado en educación, o sea, eh, es muy raro, casi que es, pues la verdad no he conocido el primer caso en donde tengamos una familia que les cobre a ustedes desde el preescolar los uniformes, las once, hasta el último semestre de universidad, pues no, o sea, simplemente se hace es porque se quiere y se quiere que su merced progrese y pues digamos que no, ni siquiera se espera que haya cierta obligación en que tú le des dinero a tus padres a futuro, o sea, es casi como algo un poco más moral. Pero en este caso, uno esperaría que si tú deseas en el futuro tener hijos, pues tampoco le vas a empezar a llevar una cuenta a los hijos de que has gastado desde el primer pañal que le compraste hasta cuando se va de la casa, no, o sea, simplemente es el hijo y tú lo haces porque quieres lo mejor para él. Entonces, digamos que en este caso sí lo afectivo empieza a primar sobre lo económico.
A diferencia, por ejemplo, de las familias extensas en donde, por ejemplo, podemos mirar que cuando hay una enfermedad catastrófica, por ejemplo, uno de los abuelitos le diagnosticaron cáncer, los hijos sí empiezan o las familias de los hijos empiezan a mirar quién da más dinero para los tratamientos, que si el papá está viviendo con uno de ellos, yo estoy gastando mucho más y mis hermanos no me están ayudando lo suficiente. Es ahí donde empezamos a mirar, aquí sí lo económico tiene mucha más importancia que incluso a veces las mismas relaciones entre nosotros. Como la hablábamos ahorita, pues las familias nucleares sí tienen origen industrial, digamos que sí son propiamente un reforzamiento mucho más citadino, y pues digamos que hace referencia pues a contextos urbanos mucho más cerrados con menos espacio en donde las familias pues tienen que ser pequeñas para poder vivir en un apartamento igualmente pequeño. Tenemos aquí un asterisco, pues lo nuclear, digamos que ya actualmente pues incluye muchos tipos de familia, digamos que tradicionalmente se ha entendido como padres e hijos, pero también nuclear se incluyen aquí familias de parejas sin hijos, familias, parejas que tienen hijos pero que no conviven con ellos, por ejemplo, abuelos o simplemente pues una pareja que uno de los dos tiene un hijo, pero por ejemplo no vive con ellos, familias reconstituidas, familias monoparentales, donde hay un solo padre, biparentales, digamos que son las más tradicionales, donde están papá y mamá, familias de padres ausentes, por ejemplo, familias donde solo viven los hermanos, digamos que entre ellos se cuidan y han vivido pues toda la vida, reconstituidas o familias equivalentes, que hace referencia, por ejemplo, a parejas de personas homosexuales que digamos que aún no falta mucha más investigación al respecto, pero pues al asumir de manera muy tradicional que la familia lo constituye un hombre y una mujer para fines reproductivos, digamos que en las últimas décadas eso ha estado cambiando, y pues se denomina de familia equivalente, entonces por ejemplo donde dos hombres conviven, dos mujeres conviven, se asume como equivalentes. Le digo pues porque hay bastante para investigar. No es fácil cambiar la literatura de más de 50, 60 años, pero pues sí es una invitación de pronto para los que nos interesan los temas de familia. Características de familias funcionales, pues tenemos algunas, digamos que resaltamos simplemente estas, 6. Uno, pues tiene estabilidad, digamos que una familia que funciona adecuadamente tiene normas claras, se logra adaptar muy bien a las circunstancias, por ejemplo, es muy flexible. Lo que podemos ver, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo de cuarentena, en donde hay unas familias que se han podido adaptar mucho mejor a estas nuevas situaciones de confinamiento, de incertidumbre laboral, económica, académica, mientras que hay otras que son mucho más rígidas, son menos flexibles y digamos que empiezan a presentar mucha mayor cantidad de problemas. Eh, Cohesión, este es un elemento clave de una familia funcional y que en ocasiones lo pasamos por alto. Y cohesión hace referencia, bueno, cuando hablamos de la palabra cohesión se nos viene a la mente es una familia que está unida en las buenas y en las malas, es como la frase mucho más poética, lo ideal, pero realmente la cohesión hace referencia a ese equilibrio entre proximidad y distanciamiento, que es de los principales factores que genera más discusión y problemas entre las familias. Pues lo vamos a mirar ya a continuación con las familias disfuncionales, pero cohesión cuando lo vayamos a indagar eh, si tenemos la oportunidad de trabajar con familias, sí es importante indagar para nuestro cliente qué actividades hacen juntos, qué tan próximos sienten sus familias o qué tan distante lo sienten. Entonces, digamos que ese es un elemento clave para entender si la familia funciona adecuadamente o no. Pero ya lo vamos a mirar en la siguiente diapositiva. Eh, Características también de las familias funcionales, tenemos dos tipos de rutinas. Primero digo las cotidianas, que son las que hacen que funcione un hogar. Por ejemplo, rutinas para hacer oficios en la casa, para hacer mercado, para el aseo personal, rutinas relacionadas con la seguridad, por ejemplo, eso incluye, por ejemplo, horarios de llegada, forma en que se asegura la puerta, formas en que me voy a comunicar con mi familia, cuando, por ejemplo, me puedo demorar o hay algo diferente.
Y porque esto nos da, bueno, rutinas cotidianas nos da seguridad y pues nos permite tener un ambiente mucho más predecible, también un elemento psicológico clave, la predictibilidad de tu ambiente. Cuando tu ambiente es totalmente impredecible, genera mucho más estrés e incomodidad. Lo que nos está pasando ahorita, si no sabemos cuándo se va a terminar la cuarentena, no sabemos qué podemos esperar y nos estresamos más. A diferencia que nos dijeron, vea, la cuarentena se va a terminar tal día y a partir de ahí no va a volver a haber ni un día donde tú tengas que estar encerrado, te permitiría funcionar y programar mejor tu vida futura. Entonces, digamos que esto es clave en la estabilidad psicológica de las personas, la predictibilidad, y eso se logra a través de rutinas claras en las familias. Se ha encontrado que familias que tienen rutinas poco, poco claras y muy poco estables, usualmente tienen hijos con una mayor tasa de ansiedad y mayor temor hacia el futuro. Rutinas familiares hace referencia a la primacía de las actividades familiares sobre otro tipo de actividades. Por ejemplo, celebración de cumpleaños, celebración de fechas especiales como Día de la Madre, Navidad, etcétera, en donde se esperaría que la familia prime sobre otro tipo de cosas y de personas. Por ejemplo, algo que genera un poco de incomodidad, por ejemplo, cuando un miembro de la familia prefiere pasar la Navidad o el Año Nuevo con la familia de su pareja, por ejemplo, cuando son novios y no es una familia aún formada como tal, porque simplemente se empieza a asumir como que no es tan correcto, como que debería estar con la familia nuclear, con la familia que de crianza, antes que con otras personas. Entonces, digamos que se empieza a generar más dificultades, a diferencia, por ejemplo, cuando tú te vas formalmente a vivir con otra persona que creas tu propia familia, digamos que ya no, es tan, no genera tanto escorzor eso. Entonces, digamos que las rutinas familiares son importantes porque es la forma en que tú le das importancia a los miembros de con las personas con las que tú vives. Cuando uno empieza a indagar estas situaciones con la familia, pues uno puede indagar eso. Bueno, cuando ustedes tienen, por ejemplo, para ustedes que son celebraciones familiares importantes, celebran los cumpleaños, celebran festividades, por ejemplo, si hay un grado, hay algo especial, un logro en la familia, lo celebran y digamos, esto nos permite mirar cierta salud mental dentro de las familias. Y lo último, pues la forma en que se han solucionado problemas, pues, uno también lo puede indagar al mirar, bueno, cuando ustedes han tenido problemas previamente, ¿qué han hecho? O sea, ¿cómo lo resuelven? ¿Quién toma decisiones? ¿Cómo manejan las emociones? ¿Buscan ayuda, etcétera? ¿Se reúnen a hablar en el comedor o cada uno es solito por su lado? Entonces, digamos que cuando una familia tiene una adecuada solución de problemas, es porque históricamente, o sea, dentro de la historia de la misma familia, eh, tienen una forma de tomar decisiones que les ha dado resultado. Y en ese sentido, cuando enfrentan futuras soluciones, futuros problemas, lo primero que uno hace es retomar soluciones previas que me han servido anteriormente. Entonces, digamos que una familia funcional tiene un adecuado repertorio de solución de problemas, o sea, tiene una amplia gama de formas de tomar decisiones y que digamos que las ayudan a funcionar. Dentro de las funciones, familias disfuncionales, también hay muchas características, según la literatura que veamos, problemas de comunicación, de toma de decisiones, etcétera. Yo quiero resaltar una que hacía referencia a lo que hablamos ahorita de cohesión, y es que muchas familias eh, tienen problemas es por el grado de implicación emocional que tienen con los demás miembros. Este grado de implicación emocional, pues obviamente se va a traducir en síntomas como problemas de comunicación, problemas a la hora de manejar emociones, expectativas con el otro, y por eso es que digamos que lo vamos a resaltar un poco y pues hacer referencia a ese grado de cohesión. Entonces, veíamos ahorita, familia funcional tiene un adecuado equilibrio entre proximidad y distanciamiento. Cuando una familia se va hacia uno de los dos extremos, empieza a incubar futuros problemas. El más común, digamos, es el desligamiento o un distanciamiento bastante exagerado, en donde cada miembro de la familia pues no está pendiente del otro. ¿Y esto qué implica? Faltas de cuidado, faltas de atención y las funciones que vimos ahorita, apoyo emocional, económico, social, protección, no se empiezan a ejecutar, la persona no las empieza a resolver dentro de su propia familia y lo que hace es que se desliga mucho más. O sea, esas necesidades que todos tenemos de vida social, sentirme cuidado, alguien que me apoye, si no lo tengo en mi familia, lo voy a buscar en cualquier otro lado.
y lo que hago es que yo me desligo mucho más de mi propia familia. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Eh, Empiezo a ir aprendiendo que tengo que buscar a alguien o algo que me brinda esa seguridad inmediatamente. Puedo yo perfectamente empezar a relacionarme con otra persona, eh, se genera un gran riesgo de generar cierta dependencia y pues digamos que entre los primeros problemas no cuento, bueno, digamos que nomás tenía esa persona para compartir emociones. Si yo peleo con ella, pues entonces con quién los voy a compartir si yo nunca hablé de eso con mi mamá o con mis hermanos. Entonces digamos lo que hago es que empiezo a tener muchos más fracasos matrimoniales en el futuro. Entonces, digamos que el desligamiento o la falta de cohesión entre los miembros de la familia es uno de los factores principales que genera familias disfuncionales. La falta de interés afectivo, emocional, de interés por la vida del otro, pues es clave, digamos que es lo que más se trabaja en terapia de familia porque es lo que más suele ocurrir. Pero el otro extremo también es de cuidado, que es la sobreimplicación. Y es básicamente eh, ese exceso de proximidad hasta el punto en donde tú no tienes privacidad. Y así tan importante como es que tú te sientas protegido por tu familia, algo que uno aprende en familia es a respetar el espacio privado de la otra persona. ¿Hasta qué punto yo tengo derecho a interferir o no en sus propias decisiones? Entonces, las parejas lo aprenden, lo empiezan a aprender en su propia vida. Cuando damos cuenta, por ejemplo, que un miembro de la pareja, por ejemplo, un hombre no respeta la intimidad o la privacidad de su pareja, empiezan a haber problemas de maltrato psicológico, emocional, incluso físico. Entonces, digamos que algo que van aprendiendo las parejas con el tiempo es a respetar sus espacios de privacidad, sus temas privados y pues digamos que aspectos que pues digamos se tienen que contextualizar muy bien, vida social, etcétera. Luego ocurre esto con los hijos, por ejemplo, pues digamos que los niños durante los primeros años se requieren pues bastante atención y pues digamos que ellos también demandan lo mismo. Pero después de la adolescencia, pues evidentemente ellos empiezan a buscar su propio espacio personal, su propio crecimiento, obviamente por procesos propios de maduración, de elaboración de identidad, y pues ahí es donde los papás tienen que empezar a aprender a tomar distancia y saberse alejar para pues, permitirle a su hijo desarrollar sus propios rasgos de personalidad. Te digamos que cuando no se respeta la privacidad de los hijos, por ejemplo, se controla constantemente con quién salen, con quién hablan, se mira constantemente con quién está chateando, a quién llama. Cuando una mamá asiste a otro cuarto, está pendiente de que abras tú por teléfono, digamos, eso no te da tranquilidad y se pierde también ese grado de tranquilidad dentro de tu hogar. Y esto empieza a generar también problemas delicados dentro de los miembros de la familia. Entonces, digamos que estos dos extremos del ligamento y sobreimplicación es lo que más está ligado a las familias disfuncionales y se puede manifestar con problemas de comunicación, expresión de emociones. Digamos que en ocasiones es para los psicólogos sencillo diagnosticar problemas de comunicación, pero nada hacemos, por ejemplo, trabajando técnicas de comunicación, expresión de ideas, si no encontramos cuál es el fondo de por qué ocurrió ese problema de comunicación. Falta de vínculos emocionales entre ellos o una falta de respeto por la privacidad del otro. Entonces, digamos que esto sí es mucho más de base y trabajando eso, pues digamos, vamos a tener mejores efectos sobre otro tipo de síntomas como los de comunicación. Entonces, pues digamos que, pues como cualquier órgano que, si tomaran la familia como un órgano, como una entidad orgánica, pues digamos que los extremos también son negativos, así como lo puede pasar para las personas individuales. Niveles de intervención, simplemente lo revisamos. Podemos ubicar la terapia familiar como el máximo nivel de intervención en la familia. El primero simplemente es una intervención de mínimo énfasis, o sea, una comunicación básica con algún tipo de profesional en salud, de un terapeuta de psicología. Son situaciones de urgencia, o sea, es la típica comunicación, por ejemplo, que tú tienes con un médico cuando llevas o acompañas a algún familiar a una consulta, pues que simplemente le dices, vea, se cayó, se rompió un brazo y pues cúreme. Entonces, básicamente ese es el mínimo tipo de intervención familiar, es muy puntual en una situación de crisis. Si es con psicología, pues básicamente es una situación
por ejemplo, de pérdida de un ser querido, una situación donde uno atiende, por ejemplo, un intento de suicidio, pues básicamente uno no le interesa conocer toda la dinámica familiar, sino entender qué ocurrió y hablar con los familiares que estén ahí cercanos y se acabó. Entonces, digamos que es el mínimo de énfasis. Segundo nivel, pues ya es lo que se entiende como consejería. ¿Cuál es la característica? Que la familia ya le brinda más información al terapeuta. Entonces, digamos que el terapeuta eh, conoce un poco del funcionamiento familiar, de lo que está ocurriendo y les da una orientación. El ejemplo típico es, por ejemplo, un consejero de colegio. Lleva a un niño por bajo rendimiento académico, pues que hace un consejero de un colegio, por ejemplo, un psicólogo educativo. Pues simplemente indaga lo básico de esa situación. Bueno, y el niño cómo estudia, ya dónde estudia, quién le ayuda en las tareas. El niño tiene problemas con otros familiares, ha pasado algo raro en su casa y a partir de esa información básica brinda un consejo y una información, una orientación para que las familias sepan pues qué hacer. El tercer nivel ya hace referencia a intervenciones con sentimientos y apoyo emocional. Entonces, básicamente, en este caso, el terapeuta o el psicólogo ya empieza a influir mucho más en la dinámica familiar. Usualmente está ligada a algunas situaciones particulares y las intervenciones son un poco más breves y puntuales, pero a diferencia de la consejería usualmente es una sola sesión. En la intervención a sentimientos y apoyo emocional, ya empezamos a hablar de algunas sesiones un poco más extensas. Ejemplo, muchas de las intervenciones que podemos nosotros tener cuando hacemos nuestras prácticas profesionales en el Centro de Atención Psicológica y en el CAP, en donde pues las familias van por 6 sesiones, lo que dura el semestre apenas, y pues van por algo muy puntual. Por ejemplo, pues que el niño no está rindiendo en el colegio y ustedes como practicantes de psicología encontraron que el niño tiene problemas de autoestima. Entonces, digamos que ustedes trabajan esa parte y empiezan a influir en la dinámica familiar. Vea, es que al muchachito no hay que decirle bruto por sacar malas notas, no hay que castigarlo de esta forma. Vea, en vez de pegarle, no sé, tiempo fuera, refuerzo de esta forma que ustedes nunca lo refuerzan, no peleen frente al niño. Entonces, digamos que ustedes empiezan a influir sobre la dinámica familiar, pero con una intervención breve y bastante puntual, usualmente sobre un motivo de consulta. Y digamos que el ejemplo típico es eso, son las intervenciones propias que hacen las universidades con sus practicantes. El cuarto nivel hace referencia ya propiamente a una evaluación funcional y una intervención planificada. Entonces, en este caso, ya se comprende mucho más ampliamente el funcionamiento familiar y usualmente sí se empiezan a atender a más largo plazo eventos de crisis. Ejemplo, muerte de algún familiar. Entonces, en este caso, eh, en esta, obviamente el duelo no hace referencia a un día, sino son una serie de procesos o etapas por las cuales pasan una familia y por las que puede pasar una persona y una familia. Entonces, en este caso, el psicólogo sí hace un acompañamiento mucho mayor a la familia y empieza a comprender cómo es que funciona la familia en muchos de los aspectos que hemos visto previamente: niveles de cohesión, comunicación, rutinas, el problema por el que se demanda el servicio, por ejemplo, duelo, por ejemplo, consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, que, no sé, tenemos un hijo que empezó a consumir drogas o ya es drogadicto, tiene problemas con consumo de alcohol, una separación de padres. Entonces, por ejemplo, en este caso, ya se hace una evaluación mucho más amplia de cómo esa situación afecta a toda la familia y la intervención pues está propiamente ligada a esa situación particular. Y el último nivel es lo que entendemos como terapia de familia, que cuál es la característica que se usan herramientas psicoterapéuticas propiamente tales para atender a la familia, no solamente en el problema que motivó pues, la consulta, sino en otros aspectos que el terapeuta considere son necesarios. Y es aquí en el nivel de terapia de la familia en donde podemos empezar a desligarnos por los diferentes enfoques en psicología. La diferencia con el nivel previo, la evaluación funcional e intervención planificada, es que es mucho más breve, es sobre una situación particular y usualmente cuando ya pasa la situación, pues digamos el evento de crisis, pues digamos pues, se abandona el proceso. En la terapia de familia, pues es el terapeuta el que coloca unos objetivos muy claros que pueden ir mucho más allá de la situación que motivó pues, la intervención. Entonces, ¿cómo se puede
pueden clasificar las diferentes terapias de familia. Hay muchas formas de clasificarlo, aquí tomamos simplemente tres. La primera, por modalidad, puede ser una terapia en donde se atiende a toda la familia, incluyendo hijos, etcétera. Una modalidad en donde únicamente se entiende la pareja, o una modalidad en donde se pueden atender subsistemas, por ejemplo, el subsistema de hermanos, un subsistema de madre e hija, un subsistema de un padre con dos hijos y otro subsistema de una madre con un hijo. Entonces, básicamente son como estas diferentes alianzas que pueden existir dentro de una familia. Puede haber una clasificación por diagnóstico, que básicamente es lo que más motiva las consultas de terapia de familia. Uno, lo más común, por cambios críticos experimentados, o sea, por ejemplo, crisis económicas, fallecimiento de algún miembro de la familia, eh, eh, separas, eh, problemas, por ejemplo, un diagnóstico de algún tipo de enfermedad, etcétera. Entonces, básicamente son cambios que las familias van a experimentar. Mudanzas, por ejemplo, cuando escuchamos, por ejemplo, la solicitud de psicólogos para apoyar a las personas que por la cuarentena tienen problemas o, por ejemplo, que se incrementan un poco más problemas emocionales dentro de las familias, podemos asumirlo como un cambio crítico experimentado porque, digamos, no es común que los miembros de la familia estén 24 horas, 7 días de la semana, pues en el mismo espacio constantemente. Digamos que se puede asumir como un cambio crítico experimentado. Diagnóstico como desórdenes de conducta es cuando hay un cambio en la conducta de algún o algunos miembros de la familia que afectan a todo el sistema familiar. Por ejemplo, ahí sí viene aquí separación de los miembros, conductas de violencia intrafamiliar, eh, eh, algunas, por ejemplo, problemas, por ejemplo, del control de impulsos, por ejemplo, ludopatía o juego, abuso de los juegos de azar, etcétera. Y adicciones, que digamos también es otro de los motivos grandes de consulta, que es pues, algún tipo de conducta adictiva, algún tipo de sustancia, alcohol, etcétera, que puede ser de padres o algún hijo. Eso sí es bastante general en cualquier miembro. Digamos que estos tres son los principales tipos de motivos por los cuales pueden asistir las familias a terapia. Y por tiempo, pues digamos, pueden haber intervenciones en crisis bastante breves, digamos que es la crisis la que determina el tiempo en que se va a intervenir en la familia. Terapias familiares breves, pues digamos que la literatura nos dice son 20 sesiones, pero pues digamos que es en el ideal de atenderlos, ¿no? O sea, pues digamos que si pudiéramos trabajar como nos dice la literatura, pues sí, 20 sesiones, 15 a 20 sesiones es lo ideal, pues para hacer un buen diagnóstico, unas buenas intervenciones y pues unos buenos seguimientos. Pero digamos que en nuestro contexto colombiano, por las cuestiones económicas y demás que tiene la profesión en psicología, pues también se puede asumir terapia familiar breve, pues alrededor de 8 o 10 sesiones, etc. Y terapia familiar larga, pues simplemente es el contraste, son más de 20 sesiones, en donde pues ya son situaciones bastante crónicas, o sea, ya son cuestiones incluso de años, por ejemplo, que ligadas, por ejemplo, a manejo de enfermedades, por ejemplo, niños que tienen, por ejemplo, lo que motivó las terapias de familia. Un familiar con esquizofrenia, pues realmente necesita un seguimiento de por vida. Entonces, digamos que esto puede asumir como una terapia familiar larga, en donde pues no es que uno haga terapia todas las semanas con la familia, sino que uno hace terapias, por ejemplo, cada mes, cada 2 meses, incluso cada 4 o 5 meses, como para hacer estos seguimientos y mirar cómo está funcionando la familia, pero pues realmente uno nunca se va a desligar de ellos, o por lo menos no se van a desligar del servicio profesional. Modelos de intervención en donde vamos a clasificar a los diferentes terapias, hay tres. Modelo de intervención educativo, comunitario y clínico. Modelo de intervención educativo, pues en donde va a ser el énfasis en la información. Entonces, pues evidentemente es un modelo en donde, pues un terapeuta, en este caso, por ejemplo, un psicólogo, comparte sus conocimientos, pues a la familia. Aquí podemos hablar de tres tipos de terapeuta. El experto, pues que básicamente, como su nombre lo indica, es el que se las sabe todas, o sea, básicamente por su formación, por sus conocimientos, por su dedicación académica, incluso experticia,
por la práctica que he tenido con muchas más familias, pues digamos que ya se la sabe todas, o sea, se conoce todos los tipos de familias, ha trabajado con ellos, y digamos que la forma más típica en que podemos, por ejemplo, mirar ese tipo de situaciones es cuando, por ejemplo, enseñamos nosotros pautas de crianza. Cuando nosotros empezamos a asumir, enseñar pautas de crianza, asumimos un rol de experto desde un modelo de intervención educativa. Entonces, básicamente, así tú no tengas hijos, el hecho de que tú seas un psicólogo y conozcas la teoría y por qué el comportamiento humano de un niño y de unos padres funciona de esta forma, te hace un experto frente a la familia con la que estás trabajando. Entonces, digamos que es simplemente una transmisión de información por los conocimientos que tú tienes. Por el contrario, un rol de psicólogo de trasplante hace referencia a esos psicólogos que prefieren es compartir sus experiencias, o sea, son psicólogos que ya han trabajado con algunas familias o con varias familias y en este caso empiezan a compartir sus experiencias con otras familias. Entonces, por ejemplo, empiezan a decirle, bueno, lo que usted está viviendo, yo ya lo he trabajado con otras familias, ellos lo hicieron de esta forma, intentémoslo hacer así. Entonces, digamos que sí tiene conocimientos, pero le da mucho más énfasis es a la experiencia o a eventos previos que la vi. O sea, es mirar realmente cómo es que las familias funcionan y ese conocimiento lo comparte con los demás. Digamos que aquí podemos tener otro tipo de profesionales o incluso personas que no son ni siquiera psicólogos, en donde dicen, no, pues que la familia de fulanito, el hijo también consumía drogas y ellos hicieron tal cosa. Entonces, digamos que es ahí donde se está trasplantando conocimiento de una familia a otra, por eso se llama de trasplante. Y el psicólogo que asume un rol más de científico. Son esos psicólogos que de pronto se integran ya en la familia, que los visitan, van a la casa, comen con ellos, básicamente como que empiezas a mirar cómo es que realmente funciona exclusivamente esa familia y empieza a generar cambios desde adentro. Entonces, el científico es el que realmente quiere integrarse con la familia, es el psicólogo que va a ver al hijo a jugar un partido de fútbol, lo invitan, por ejemplo, a almorzar, a comer, se interesa por saber cómo es que viene y, por ejemplo, va al colegio del niño, y acompaña al señor al trabajo para mirar cómo son las dinámicas y, digamos, se involucra bastante. Digamos que en nuestro país no es tan común este rol, pues evidentemente por las cuestiones laborales, etcétera, pero en ocasiones, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de países más industrializados como los Estados Unidos, en ocasiones podemos mirarlo como en algunas películas o series en donde vemos que un terapeuta como que está demasiado integrado a la familia, digamos que realmente este rol sí existe en este tipo de países y es el rol de científico. Entonces, digamos que el modelo de intervención como tal, sí le hace énfasis a la información y digamos que nosotros nos podemos mover desde expertos, en base académica, trasplante para compartir experiencias, o el científico donde tú realmente te involucras con la familia de principio hasta el final y pues digamos que hasta comparten muchas cosas con ellos. El segundo de los tres modelos de intervención grandes, o sea, los grupos grandes donde vamos a incluir los demás modelos, es el comunitario. Pues en este caso, pues como lo hemos visto en otras materias, la intervención comunitaria, pues básicamente hace referencias a que las familias logren desarrollar buenas redes sociales. ¿Cuál es la premisa? Que el apoyo social de por sí es una intervención con las familias. Entonces, por ejemplo, si tú orientas a una familia en buscar apoyo social, en que tenga contactos, por ejemplo, con hospitales, con iglesias, que les ayudan a resolver sus dificultades, de por sí ya es intervención. Es lo que, por ejemplo, estamos viendo ahorita con la situación de muchas familias en nuestro país, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, que tienen dificultades económicas a raíz pues, del cierre de trabajos y este confinamiento, en donde a través de aplicaciones, a través de medios noticiosos, pues se trata de que las familias, por ejemplo, se integren a los servicios de bienestar del distrito, que reciban su mercado, que tengan ayudas económicas. Por ejemplo, si tenemos abuelitos, que esos abuelitos reciban su pensión o que reciban algún tipo de subsidio para que puedan costearse su alimentación. Entonces, digamos que los profesionales del distrito, por ejemplo, muchos psicólogos de bienestar social, lo que hacen es que contactan a las familias, no les hacen intervención educativa o clínica, sino que hacen es que facilitan que la familia
se contacte con otras instituciones, por ejemplo, hagan alianzas con la iglesia, con colegios, con sus vecinos y entre todos logren solucionar el problema. Entonces, digamos que este es el enfoque comunitario. Dentro de este enfoque comunitario, pues el psicólogo también se encarga de que las mismas familias reconozcan sus puntos fuertes, sus potencialidades, y digamos que salgan adelante. Un ejemplo de enfoque comunitario es, por ejemplo, las redes de padres, por ejemplo, que hacen padres de familia dentro de un vecindario o incluso en un colegio. Entonces, digamos que los colegios no es que les digan, bueno, todas las mamás del curso de quinto de primaria van a hacer un grupo en WhatsApp, no, o sea, eso digamos que no es algo formal, sino que son las mismas mamás por iniciativa propia las que empiezan a vincularse y a, digamos, funcionar como una red que se van a brindar información académica, van a servir como un grupo para tomar decisiones colegiadas, etcétera. O una red, por ejemplo, de vecinos en donde todos se unen para seguridad del vecindario, para ayudar a otros vecinos, para evitar el consumo de psicoactivos dentro de sus hijos. Digamos que estos son ejemplos de organizaciones comunitarias en donde los psicólogos también les pueden prestar toda la orientación, ayuda pues para que las familias se organicen, ayudan a tomar decisiones y pues todo lo que hemos visto pues, de cómo que hace un psicólogo comunitario con bastantes comunidades. Y el tercer gran modelo de intervención es el clínico. Entonces, vuelvo y enfatizo, modelos de intervención tenemos tres: educativo, comunitario y el clínico. El clínico, evidentemente, es el que más se asocia con terapia de familia, porque es el que trabaja directamente con algún tipo de problema. Características del clínico, pues evidentemente es porque hace algún tipo de diagnóstico y tratamiento. Y dentro del enfoque clínico, pues tenemos todo lo que tiene que ver con los enfoques en los cuales nos podemos desencantar cada uno de nosotros, pues por razones personales, intereses, etc. Cada enfoque va a enfatizar algún tipo de cambios dentro de la familia, pues evidentemente el enfoque conductista, pues cambios conductuales observables entre los miembros de la familia. Cognitivo, pues digamos, va a reconocer los estilos de pensamiento, distorsiones cognitivas, formas en que se toman decisiones, etcétera, al interior de la familia. El humanista centrado en el cliente, pues digamos, va a enfatizar mucho más la autorrealización de las familias, que tengan una meta común, que se sientan que crecen como miembros de una misma familia, que digamos que el objetivo del enfoque humanista es que si la familia tiene un objetivo concreto, todos los miembros de la familia tienen un objetivo común, pues digamos van a funcionar mucho mejor. El sistema que es el enfoque más fuerte en este tipo de tratamientos, pues va a enfatizar mucho más la relación del individuo, va a mirar a la familia como un sistema social que pues tiene sus propias formas de relacionarse, de vincularse, y pues que esto va a traducirse en aspectos para el individuo. Y el psicoanalítico pues se va a interesar más en que la familia tome conciencia de sus propios conflictos internos. Entonces, digamos que pues, todos los enfoques son igualmente válidos, todos son útiles, todos son importantes, y digamos que ya depende de los propios intereses de cada uno de nosotros y obviamente del tipo de problemas que podamos recibir, pues aplicar los conocimientos más adecuados. Rápidamente, pues simplemente miramos dentro de los modelos de intervención clínicos, tenemos, pues vamos a resaltar simplemente eh, tres grandes y otros que, pues digamos, en la literatura aparecen varios, pero pues ya los vamos a desglosar. Entonces, vamos a hablar entonces del enfoque conductista, el enfoque sistémico y el enfoque psicoanalítico, que digamos que son los más tradicionales a la hora de trabajar con las familias. El conductual, pues básicamente tiene su base en el aprendizaje social. Se busca identificar cómo las familias refuerzan y castigan conductas y pues básicamente su objetivo es el establecimiento de mejores reglas y mejorar la comunicación. Propiamente asume la negociación y la resolución de conflictos como una serie de pasos y de conductas que se pueden resolver. Conflictos en negociación, por ejemplo, para que los hijos para que los padres desarrollen mejores pautas de crianza con sus hijos, se mejore la comunicación entre padres y hijos, por ejemplo, cuando tenemos un adolescente con sus padres, por ejemplo, en la forma en que se dedican tiempo, se habla, entonces, pues, desde el enfoque cognitivo simplemente se refuerzan o se incentivan conductas mucho más de respeto, de apertura emocional, y se tratan de extinguir conductas como falta de respeto o desinterés exhibido hacia la otra persona. Pues se hacen toda la serie de pasos para resolver conflictos,
desde la tradicional de definirlo, lluvia de ideas, darle tiempo a algún tipo de solución para que funcione, etcétera. Digamos, el enfoque conductual es bastante útil, sobre todo para familias que gustan de ver resultados de manera un poco más rápida y familias que les cuesta un poco más tomar conciencia de sus situaciones. Entendamos una cosa, es que si entendemos la familia como un sistema orgánico, como si fuera una unidad, tiene propiedades muy similares al individuo. No todas las personas les queda fácil abrirse, hablar de sus sentimientos o hacer procesos de introspección. O sea, incluso muchos de nosotros como psicólogos tenemos dificultades para hablar de nosotros mismos frente a otras personas. Entonces, si nos pasa a nosotros mismos, le pasa a otras personas y evidentemente le puede pasar a familias enteras donde les cuesta abrirse, donde no les queda fácil o incluso no logran comprender cómo es este proceso de introspección. En este caso, el modelo conductual es el más apropiado porque les permite observar resultados mucho más claros, saber diferenciar conductas ideales y cuáles no, y digamos tener una meta muy clara hacia la cual llegar. El segundo gran modelo de intervención clínica es el psicoanalítico. Y pues básicamente, como le decíamos ahorita, buscan es tomar conciencia sí, de problemas que han tenido a lo largo de su historia o incluso que traen heredados, por ejemplo, de situaciones previas anteriores. Por ejemplo, conflictos con mis propios padres, entonces los llevo a la relación, situaciones, por ejemplo, de abuso sexual que yo nunca hablé con nadie, entonces eso me trae problemas con mi pareja y con mis demás hijos a futuro, porque yo temo que les pueda pasar algo similar y pues no sé cómo expresar este tipo de preocupaciones y sentimientos. Digamos que el enfoque psicoanalítico sí nos ayuda mucho mejor a este tipo de situaciones. Cuando uno empieza a reconocer que los problemas de la familia, eh, perdón, es más por situaciones de larga data, en donde hay conflictos que no se han resuelto incluso desde la misma formación de la pareja, o conflictos que o algunos miembros de la familia traen y que ya, digamos, si ya afectan propiamente a la familia como tal, pues digamos que es aquí donde este enfoque sí nos va a ayudar mucho mejor, porque nos permite tomar conciencia de estos problemas históricos, de la forma en que yo he asumido mi propia vida y mi relación familiar, y digamos que es ahí donde puedo, digamos, al tomar conciencia de mis problemas, pues digamos que ya es un gran factor pues, para que yo los pueda superar. Como si fuera una intervención individual, pues el psicoanálisis también se basa en las tres estructuras principales, aspectos del ello, eyoicos, del yo, y el superior. En este caso, entonces, los eyoicos hacen referencia a la forma en que las familias manejan sus afectos, la forma en que manejan sus propias cargas emocionales. Los aspectos de yoicos de una familia hacen referencia al principio de realidad, cómo se tiene que acomodar realmente a lo que está sucediendo, y los superyoicos a las exigencias que las mismas familias se dan entre ellas mismas. Tomémoslo de nuevo el ejemplo que estamos tomando de la situación de cuarentena con una familia que se la pasa encerrada. Aspectos yoicos, pues evidentemente es todo lo que los familiares sienten al estar viviendo con sus familiares. Eh, Realmente no es fácil convivir con otras personas todo el tiempo, por más seres queridos que sean para nosotros. No es fácil reconocer de pronto que en ocasiones ya me incomoda la presencia de mi mamá o de mi papá o de mi hermano todo el día aquí en la casa porque, no sé, es muy ruidoso, es muy intenso, simplemente no siento, perdí mi privacidad, que mis papás iban a trabajar todo el día y pues digamos que yo tenía un momento de privacidad para hacer mis cosas, ya hace 2 meses no lo tengo. Digamos, son todos sentimientos que empiezan a aflorar, también los sentimientos de cómo me siento yo con las otras personas, de cómo siento yo que ellos se sienten conmigo. Entonces, digamos, es aquí donde se empiezan a identificar, digamos que es el psicoanalista el que ayuda a hacerlos, verbalizarlos. Los aspectos yoicos, pues digamos, es la forma en que se confrontamos con uno nuestra propia realidad. Quisiera ya salir y tener mi vida normal, pero la realidad me dice, no,
hay una enfermedad gravísima afuera rondando en la comunidad, el COVID-19. Tenemos también las normas sociales en donde las mujeres pueden salir unos días, los hombres otros, en donde hay restricciones, en donde tú no puedes salir a la universidad porque no te dejan entrar, en donde el trabajo, entonces tenemos al papá y la mamá trabajando en el computador todo el día y resulta que ese era el computador que yo utilizaba para socializar. Entonces digamos que esa es la realidad a la que yo me enfrento y que yo voy a interpretar de manera un poco diferente. Entonces, los aspectos yo creo que son la forma en que cada miembro de la familia interpreta esta realidad. Por ejemplo, para mí puede ser una situación de total confinamiento, mientras que para mi hermano es la mejor situación del mundo porque no, o sea, gracias a Dios ya no me tengo que ver con esa gente en la universidad o en el colegio. Si por mí fuera, yo viviría así toda la vida. Entonces, digamos que esa forma de interpretar la realidad también puede generar conflictos. Y los superyoicos, pues evidentemente son las exigencias, por ejemplo, en uso del tiempo libre, colaboración en, por ejemplo, en el aseo de la casa, en toma de decisiones, manejo del dinero. Entonces, digamos, son las exigencias que los mismos miembros de la familia se van dando entre ellos. Digamos que, pues, lo que hace el terapeuta de psicoanalítica con una familia es trabajar esos aspectos, pues, con una familia, pues, digamos, es bastante interesante. Con las mismas técnicas del psicoanálisis, regresión, transferencia entre ellos mismos, forma de interpretar situaciones, de volverlas a reelaborar para que, digamos, podamos tener un mejor principio de realidad mucho mejor adaptado sin afectar nuestros sentimientos, etcétera. Y pues el gran tercer enfoque dentro de la intervención clínica, pues es el sistémico. Digamos que no vamos a profundizar demasiado porque, digamos, pues la Universidad de la Antonio Nariño es bastante fuerte en el enfoque sistémico, tenemos materias propiamente de ellas. Simplemente resaltamos aquí que la importancia y el valor que le dan a los síntomas. Esto es bastante interesante dentro del enfoque sistémico porque lo asumen que los síntomas, uno, que presentó, por ejemplo, un miembro de la familia, representan un problema de toda la familia. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes problemas de depresión emocionales, no son problemas únicamente tuyos, sino que representan algo que no está funcionando adecuadamente dentro de tu familia. Si tú tienes problemas, por ejemplo, con el consumo de psicoactivos o algún consumo abusivo de alguna sustancia, no eres tú el del problema únicamente, sino que es algo que la familia por algún tipo de formas de interactuar facilitó que se originara esa conducta en algún miembro de la familia. Entonces, digamos que lo que yo resalto del enfoque sistémico es esto, es el valor que le dan a los síntomas, porque estos síntomas ayudan a mantener el equilibrio. O sea, términos coloquiales, los problemas familiares existen porque ayudan a resolver algo. O sea, el problema no existe porque sí, sino porque es una forma que, así sea de la manera más inadaptada posible, nos ha permitido seguir adelante y solventar las cosas. Bien sea problemas de violencia, de indiferencia, de comunicación, esos problemas existen es porque nos permiten manejar algún tipo de situación. Por ejemplo, si yo tengo gran carga emocional hacia mis padres, o entre ellos hay problemas afectivos, el que no nos hablemos y generemos distanciamiento se convierte en la mejor forma para no agarrarnos literalmente a golpes y no golpear a mis seres queridos. Entonces, digamos que es mejor no hablar a decirle toda la verdad, porque yo cuando hablo, entonces no mido mis palabras. Entonces, digamos que estos problemas tienen alguna función adaptativa y digamos que la clave del psicólogo sistémico es identificar estos problemas o estos síntomas, qué están representando, qué es lo que le permiten a la familia y empezar a reemplazarlos por mejores formas de solucionar situaciones, tomar conciencia de algunos aspectos, pero básicamente es cambiar estos problemas por algo mucho más adaptado que pues beneficie a los otros y que no incube problemas a futuros. Y pues básicamente el objetivo del enfoque sistémico pues básicamente es aumentar mucho más la confianza y que las familias puedan trabajar hacia una meta común. Si nosotros miramos la literatura, por ejemplo, nos interesa hacer un trabajo de grado simplemente por interés, nos queremos ser terapeutas familiares. Si miramos diferentes modelos de intervención, realmente ustedes pueden encontrar hasta 12 o 15 diferentes tipos de modelos de intervención. El enfoque incluso hasta de ciudades, el modelo de Milán, etcétera. Digamos que todos pueden enfatizar algún aspecto. Simplemente quise resaltar tres de todos esos demás enfoques, digamos que han ido surgiendo en las últimas décadas,
porque me parecen que son como los más visibles dentro de los modelos de intervención y que digamos que le pueden dar otra perspectiva. Uno es el enfoque estructural, básicamente reconoce que todas las familias tienen alianzas entre sus miembros de la familia, o sea, pues evidentemente uno puede querer a toda su familia, pero pues dentro de las mismas familias pues van a haber unas personas con las que te gustan andar más, con tu mami, con tu papi, de pronto entre los hermanos, y digamos que estos miembros de la familia pueden hacer una alianza, pero cuando esa alianza empieza a actuar en contra de otros es lo que se denomina coalición, por ejemplo, una madre que tiene dificultades con su pareja y pues digamos empieza a generar una alianza con la hija, pues digamos que entre estas dos empiezan a, no sé, hacerle mala cara al papá a cada rato y a criticarlo por todo. Digamos que aquí es donde ya se empieza a denominar coalición porque están afectando a otro tipo de personas. ¿Qué es lo que se busca con el enfoque estructural? Es justamente fortalecer mucho más la estructura de la familia, eh, no busca eliminar las alianzas, sino lo que busca es eliminar la coalición. O sea, estas alianzas pueden servir a la misma estructura familiar. Me explico. Por ejemplo, una alianza entre los dos padres de familia, pues evidentemente puede reforzar mucho mejor la toma de decisiones y la forma en que se manejan problemas en la familia. Una alianza entre padre e hijo puede hacer que se solventen mucho mejor problemas económicos. Lo que nos queremos es que estas alianzas afecten a algún otro miembro de la familia, o sea, que no haya coaliciones. Entonces es aquí donde el enfoque estructural lo que busca es justamente eso, identificar cómo es que se maneja la jerarquía, las reglas, y es el que ejerce realmente el liderazgo. Por ejemplo, padres o hijos, lo que hablamos hace un par de diapositivas, sobre todo cuando los hijos ya tienen solvencia económica, empiezan a haber dificultades a la hora de tomar decisiones y de manejar las reglas en el hogar. Entonces, digamos que un psicólogo con enfoque estructural va a tratar de identificar esta forma en que se ha cambiado el liderazgo, cómo se influencian las alianzas y cómo, por ejemplo, otras situaciones sociales, por ejemplo, trabajo, amigos extensos, otros familiares, pueden empezar a afectar la estructura social. Eh, ahí el enfoque de, bueno, equivoqué yo aquí en la diapositiva, coloqué dos veces enfoque estructural, es un enfoque funcional. Entonces, digamos que en la diapositiva que sube a la plataforma voy a corregir ese error. El enfoque funcional es el que dice que se emplea más en adicciones y lo que busca es detectar y atacar el problema principal. Entonces, se denomina enfoque funcional porque básicamente asume un problema que tenga una familia va a empezar a generar otro tipo de problemas asociados. Por ejemplo, tenemos un chico que empieza a consumir adicciones a cualquier tipo de sustancia psicoactiva. Por ejemplo, empieza a fumar desde los 13 años. Eso empieza a generar problemas de los padres hacia el hijo, del hijo hacia sus hermanos, empieza a generar problemas de comunicación en la familia, digamos que repartirse culpas, etc. Entonces, ¿qué es lo que busca el enfoque funcional? Lo que busca es que si atacamos directamente ese problema, como un efecto dominó, van a empezarse a mejorar otro tipo de situaciones. Digamos, es un sistema, es una forma de funcionamiento en donde si arreglo una parte, por ese cambio en la familia va a afectar a otros positivamente. Como lo negativo, si hay un problema en la casa, ese va a generar otros problemas como si fuera un dominó. ¿Qué nos dice el enfoque funcional? Que no, que básicamente cuando hay una dificultad y se puede solucionar, esto puede traernos mejores soluciones. Uno, porque digamos que el principal problema se ataque, digamos que eso trae como consecuencia que se mejora la comunicación, se mejoran las relaciones, aprendemos a solucionar problemas y aprendemos a ser mucho más funcionales. Y otro modelo de intervención es el psicoeducativo. Eh, pues digamos que desde el enfoque clínico como tal, lo que busca es entender pues cualquier persona y cualquier familia que tiene aspectos psicológicos, sociales y biológicos. Por ejemplo, en una familia, cada familia tiene sus aspectos, casi que como si fueran rasgos eh, psicológicos comunes. Por ejemplo, ser un poco más reservados. Por ejemplo, hay familias que son mucho más cerradas que otras.
Hay familias que son mucho más extrovertidas. Hay familias que tienden a ser mucho más sociables y a reunirse a cada rato con los demás miembros o a ser mucho más comunicativas. Ahí tenemos familias, por ejemplo, que les gusta interactuar mucho más con su ambiente social. Por ejemplo, se involucran con asociaciones del barrio, se interesan, por ejemplo, por participar en la toma de decisiones de los hijos en el colegio, etcétera. Y biológico, pues evidentemente cada familia tiene sus características particulares en edad, edad de los padres, edad de los hijos, presencia de enfermedades o no. Entonces, el modelo de intervención clínico en psicoeducación lo que busca es sobre todo trabajar cuando hay enfermedades, por ejemplo, diagnósticos de cáncer, de diabetes, etcétera, pues para ayudar a las personas a cambiar estilos de vida, trabajar a comprender la enfermedad de aspectos psicológicos, biológicos, sociales, pero ya mirados a nivel mucho más familiar. Y ya para ir cerrando, pues cuando es recomendable no hacer terapia familiar, pues digamos que hay varias características, resaltamos algunas. Uno, pues evidentemente cuando algún miembro no lo desea, o sea, como su nombre indica, la terapia familiar lo que busca es que la familia funcione como un solo órgano y se entiende como tal. Es difícil hacer terapia familiar si el papá, la mamá o uno de los hijos no quiere participar. Habíamos hablado hace un par de diapositivas, por ejemplo, que pueden haber terapias familiares de pareja, de familia o de subsistemas. Pero es que en este caso es el profesional junto con la familia los que determinan si ese es el mejor tipo de intervención. Cuando un miembro de la familia dice abiertamente, no, es que yo no quiero ir a ese tipo de terapia, pues realmente la terapia de familia no nos va a servir de nada y no se puede realizar. En este caso sí es, o participamos todos los que nos consideramos miembros, por ejemplo, en este caso una familia nuclear, o simplemente, pues, de pronto a lo mejor se hacer algún tipo de intervención individual. Segundo, cuando el terapeuta observa que no hay sinceridad, cuando los diferentes miembros de la familia buscan dar algún tipo de imagen demasiado ideal. Por ejemplo, se observa mucho, por ejemplo, en situaciones del ICBF, los que vayan a hacer prácticas en este tipo de entidades, en consultorios jurídicos o que tienen implicaciones un poco más legales, pues evidentemente vamos a encontrar que todos los miembros de la familia van a decir que pues, son perfectos, que no pelean, que todo lo hablan, que se aman, que se quieren. Pues realmente, pues conocemos cómo son las dinámicas familiares, no hay familias perfectas, y pues en este caso uno puede observar que cuando hay una constante falta de honestidad de las familias frente al psicólogo, pues digamos que es difícil hacerlo en terapia familiar, pues digamos que aquí sí el psicólogo tiene que tomar la decisión de que no se puede hacer ese tipo de terapias porque no se observa sinceridad por parte de los miembros de la familia. Cuando hay defensas muy rígidas, ya un término un poco más psicoanalítico, y es que en ocasiones hay familias que les cuesta y se resisten a hablar de ciertos temas. Por ejemplo, se puede presentar mucho cuando hay situaciones de violencia o abuso sexual. Entonces, hay familias que este tipo de eventos son tan traumáticas que en ocasiones no las hablan por más confianza o por diferentes técnicas que vayamos a emplear. Entonces, así como los individuos, por ejemplo, en el psicoanálisis, pueden tener defensas muy rígidas que por más habilidoso que tú seas, no las logras romper, lo mismo pasa con las familias. Hay familias que simplemente no van a tocar ciertos temas y si el psicólogo considera que es relevante, pues digamos, pues puede tomar la decisión de que no se está logrando el objetivo porque pues básicamente no se han logrado superar este tipo de defensa. Y ligado a ese está el que sigue, cuando pueden surgir cosas que afectan aún más a la familia. Por ejemplo, que pueden surgir cosas muy delicadas que van a trastocar mucho más a la familia. Por ejemplo, ese ejemplo, que surgió una situación, no sé, ningún miembro de la familia sabía que, por ejemplo, hubo un abuso sexual previo años atrás a otro miembro que él desconocía. Entonces, digamos, el psicólogo tiene que evaluar si sale a la luz esto, ayuda a la terapia o por el contrario puede trastocar mucho más a la familia. Entonces, digamos, es aquí donde el psicólogo tiene que asumir, no, o sea, aquí ya van a surgir cosas que ya no puedo seguir con la terapia de familia y es mejor seguir la individual. Algo bastante común, por ejemplo, cuando un miembro, por ejemplo, un miembro de los papás reconoce que tiene un hijo extramatrimonial, digamos que en una terapia de familia no es una noticia que se deba dar y que todo el mundo conozca que, por ejemplo, los hijos tienen otro hermanito o que la pareja sepa que su esposo le fue infiel. Son
temas que pueden afectar mucho más la dinámica y que se deben manejar más bien desde manera mucho más individual, porque digamos que en terapia de familia lo que haría es empeorar mucho más la dinámica familiar. Obviamente, pues cuando se identifica que es mucho mejor la terapia individual, digamos que pues por tiempos o motivo de consulta, digamos que es mucho mejor abordar únicamente un miembro de la familia. Eh, Cuando hay creencias religiosas, o bueno, de cualquier tipo, pero sobre todo son religiosas que influyen en la dinámica familiar. Por ejemplo, podemos tener familias que son muy devotas a su religión, extremadamente católicas, cristianas, extremos, por ejemplo, mormones, testigos de Jehová, etcétera, que tienen sus bases de funcionamiento conductual y sus formas de interpretar religión con una gran base espiritual. Entonces, digamos que evidentemente, ¿cuál es el objetivo de los psicólogos? Ayudar a comprender desde otra perspectiva las realidades, las relaciones con su familia y los cambios de comportamiento. Pero cuando esos comportamientos, formas de pensar, tienen una base demasiado arraigada en aspectos religiosos o culturales, pues digamos que pues es realmente es inútil hacer terapia de familia porque pues no vamos a hacer un cambio en sus creencias mucho más estructurales para cada uno de ellos. Y pues cuando uno denota que hay altos procesos de transferencia, o sea, básicamente cuando términos coloquiales, uno no le cae bien a la familia. O sea, y realmente hay psicólogos que no les agrada algún miembro de la familia o que digamos que por su enfoque, por su forma de abordarlo, no cumple las expectativas o porque empezó a tocar elementos claves. Digamos que la familia cuando empieza a hablar de elementos o aspectos muy delicados, obviamente pues va a haber una situación de crisis, de confrontación de los elementos que salieron, por ejemplo, problemas de comunicación, de afectividad, de responsabilidad, pues digamos eso va a generar cierta carga emocional, pues que el psicólogo debe saber manejarlo, pero en ocasiones digamos que eh, puede surgir que esta carga emocional se transfiera al psicólogo, o sea, como que, no, o sea, nosotros estábamos bien y en vez de recibir ayuda del psicólogo, lo que hizo es ponernos peor. Entonces, digamos que ese es un proceso de transferencia en donde le echan la culpa al psicólogo de que ellos hayan empeorado, ¿no? Simplemente se pasa del proceso normal, uno lo tiene que explicar muy bien a lo largo de las terapias, pero pues realmente puede ocurrir eso de que cuando una persona no se siente bien con lo que estoy descubriendo entre mi misma familia o de mis propios sentimientos hacia mi familia, pues lo más fácil psicológicamente como un mecanismo de defensa es echarle el muerto al psicólogo y digamos que cuando uno se da cuenta de que uno se está volviendo el chivo expiatorio de la familia y que uno les está cayendo mal, pues lo mejor es también dejar ahí la terapia de familia. Entonces, digamos, fue una sesión bastante densa, pero digamos que sí tratamos de, pues digamos, de organizar un poco mejor cómo es que se entiende la terapia de familia, las diferentes modalidades que tenemos tres grandes, educativa, comunitaria y clínica, y dentro de la clínica están las submodalidades que digamos son las que tradicionalmente estamos aprendiendo, sistémico, psicoanalítico, conductual, existen otras, pueden haber muchas, estructural funcional, etcétera, sí, psicoeducativa, pero pues todas buscan, tienen unos objetivos diferentes y digamos que eh, en la medida que tú vayas conociendo eh, cuáles son los tipos de problemáticas que pueden ir enfrentando las familias, sus características, por ejemplo, de introspección, de ser bastante diligentes, por ejemplo, para acatar cambios comportamentales, etcétera. O si tú notas, por ejemplo, que hay situaciones de su pasado que influyen en situaciones presentes, pues tú de pronto puedes determinar cuál es el mejor enfoque y la mejor forma de abordarlos. Y pues evidentemente también está en tus propios intereses tratar como pues, de abordar cierto tipo de terapias. Por eso es que si tú vas a ser un psicólogo terapeuta, usualmente puedes colocar, sí, psicólogo de familia, pero usualmente con énfasis o con experticia o con manejo de problemas de adicción en enfermedades, porque digamos eso te evita que te lleguen situaciones que de pronto se salen de tu experticia, de tus conocimientos o de tu enfoque de interés. Por ejemplo, si tú eres mucho más psicoanalista, pues digamos que te va a costar un poquito más trabajar problemas mucho más conductuales, etcétera, de adicción
digamos que siempre es recomendable que si tú vas a ser terapeuta de familias, pues delimites sobre qué tipo de problemas de pronto tienes un poco más de control. Entonces, les agradezco mucho la atención. Voy a hacer la corrección en la diapositiva de que les dije, pues para que lo puedan estudiar mucho mejor. Entonces, les deseo buena noche y pues que tengan éxitos en su fin de semana. Hasta luego.